Vaya conmigo a capítulo 24 de Josué. Pues creo que hoy terminamos el libro de Josué. Primero Dios, esperemos terminarlo hoy ya. Porque ya la siguiente semana es la última clase, ¿verdad? ¿O ya son exámenes? ¿Esta y 2 clases más? Ah, caray, yo pensé que era ya la semana que entra terminábamos. Bueno, el capítulo 24, por favor, entonces vamos a ver en este último capítulo cómo Josué llamó a las tribus para que se comprometieran en una consagración plena con Dios y en una renovada consideración del pacto con Él, ¿verdad? Y el capítulo relata los siguientes temas y acontecimientos, ¿no? O sea, Josué reúne a las tribus en Siquem, presentándose todos ante el Señor, ¿verdad? Y allí les presentó una visión panorámica de los beneficios de Dios desde Taré, padre de Abraham. El pacto fue renovado, se colocó una piedra de testimonio, se incluyen detalles como la edad y la muerte de Josué y sobre la sepultura de los huesos de José, ¿verdad? Vamos a ver ahí en esa parte, ¿verdad? Toda esta cuestión, ¿no? de José. ¿Cuál es el propósito en esta lección? Bueno, que al finalizar, ¿verdad? Comprendamos el llamado de Josué a servir a Dios. Esto es la primera parte. El llamado de Josué para servir a Dios. La respuesta del pueblo a este desafío y el significado de la renovación del pacto, ¿sí? Entonces, Josué estaba a punto de dejar la tierra. O sea, ya sabía que, bueno, pues, como dicen por ahí los chavos, ¿verdad? Ya escuchaba pasos en la azotea, ya sabía que pronto iba a dejar la tierra, y reunió a los líderes del pueblo para darles su último discurso, y fue un discurso pesado y lleno de significado para el pueblo israelita. En el estudio, ¿verdad? El estudio de ahora, bueno, procurémonos ponernos en el lugar del pueblo de Israel e imaginémonos que Josué nos está hablando hoy, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo responderíamos? Y ahí en el capítulo 24, verso 1, ¿verdad? Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos,
los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Bien, ¿qué está pasando aquí, no? Vemos ahí que Josué repasaba ligeramente la historia de Israel desde Abraham hasta su propio tiempo, y su énfasis era la fidelidad de Jehová para con su pueblo, ¿sí? O sea, y sabe, eso es bueno, lo que Josué estaba haciendo es bueno, es algo que nosotros tenemos que hacer, recordar todas las maravillas de Dios, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, todo lo que por donde Dios nos ha hecho pasar, por donde Dios nos ha hecho, ¿verdad?, salir victoriosos, y eso, de verdad, eso es es algo que no debemos de dejar a un lado ni de olvidar. ¿Y qué estaba haciendo Josué con el pueblo de Israel? Les estaba recordando todo esto, ¿verdad?, todo lo que estaba pasando, porque él los quería llevar a un punto bien importante a todo el pueblo de Israel. Y es en el verso 14, mire, cuando vamos, el verso 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A dónde los está llevando Josué? Josué los está llevando, no los está llevando, los está desafiando al pueblo de Israel a servir a Jehová. Los está ahí, por eso les hace un recuento de todo lo que han pasado, han vivido y han hecho. ¿Para qué? Para llevarlos al desafío, ¿verdad?, de servir a Jehová. ¿Qué tenían que reconocer? Ellos tenían que reconocer que Jehová es Dios. Y es importante entender las circunstancias tocante a este desafío. Casi todas las personas que nos rodean hoy tienen un concepto formado de la existencia de un Dios supremo. Todos. En el caso de Israel, este concepto todavía no estaba muy formado en las mentes y en los corazones de muchos. Sus descendientes en Egipto sirvieron a dioses extraños, como dice ahí el verso 14. Que ahora usted y yo tenemos un concepto de Dios ya formado en nuestra vida. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si platicamos con familiares o con amigos que no son cristianos, ellos no tienen un concepto tan definido de Dios como lo tenemos usted y yo. Ellos todavía piensan en la Virgen de Guadalupe, que San Judas, que para los solteros San Antonio, que ¿qué? No sé, San Martín de Porres, y comienzan, o sea, todavía no tienen un concepto definido. Y sabe, y Josué estaba llevándolo a ese punto, que tuvieran un concepto definido. Y por eso ahí en el verso 14 les dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. O sea, con integridad y verdad. O sea, les está hablando de servicio. De servicio. Bueno, ¿sabes qué? Ahora ya sabes todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora ya sabes por dónde Dios te hizo pasar. Ahora sabes de dónde Dios te ha traído. Ahora tú sabes, Dios, todo lo que Dios te ha guardado. Bueno, sírvele. Pero sírvele con integridad y con verdad. Qué tremendo, la verdad. O sea, eso era el punto donde Josué los estaba desafiando al pueblo de Israel para llevarlos allí, ¿no? Desde allí sus descendientes empezaron a formar un concepto y un reconocimiento de que Jehová era y es Dios, porque ellos tenían, mire, los que venimos de la religión tradicional, usted y yo sabemos, porque bueno, yo también de ahí vengo, que no íbamos directamente a Dios. Buscábamos otras ayudas, ¿sí o no? Y no lo teníamos reconocido como nuestro Señor, como nuestro Salvador. O sea, es más, íbamos y le rezábamos a otros lados.
y no lo reconocíamos. Y era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Como estaban llenos de dioses, entonces para ellos no había un concepto definido. Y era lo que Josué estaba tratando de hacer, ¿no? Entonces, en su época actual, estaban llegando a reconocer que Jehová era Dios y era su Dios. Y muchos de nosotros tenemos descendientes que sirvieron o han servido a Dios. Entonces, yo sé que ahora para usted y para mí ya no es tan difícil decidir servir al Señor porque tenemos un concepto muy definido de Él. Pero hay muchos hoy que no tienen esta bendición, no lo tienen, pero tienen ejemplos a su alrededor de seguidores fieles de Dios que le ayudan a hacer tales votos de servir a Jehová. Pero en gran parte Israel no tenía esta bendición, fíjese. O sea, todavía, dentro del pueblo, de la tierra que habían habitado, todavía existían o habitaban enemigos allí, que todavía tenían dioses ajenos. Y era lo que Josué estaba también definiendo con ellos, ¿no? Es como en el caso de nosotros, ¿no? Nuestros hijos, los que ya crecieron, o los que nacieron o ya crecieron en el Evangelio, que no conocen otra iglesia más que la iglesia cristiana, ellos van caminando ya con el concepto definido de buscar a Dios, de orar a Dios, de reconocer a Dios. Pero nosotros no. Y así estaba el pueblo de Israel también, todo por ningún lado. O sea, ya estaba llegando Josué al final de su vida y todavía les tiene que recalcar y les tiene que hacer ver que reconozcan que si alguien les ha ayudado, que si alguien ha metido la mano, es Dios por ellos. Y que ellos tenían que reconocer a Jehová como su único Dios, ¿verdad? Y es el problema, ¿no? Entonces, muchos de Israel no tenían esa bendición de tener a Dios. Entonces llega el momento de la decisión. Josué ya había repasado con ellos acerca de la grandeza y la bondad de Jehová hacia ellos. Tenían que decidir a quién iban a servir como individuos, como pueblo o nación, a Jehová o a algunos otros dioses inferiores que adoraron sus padres. Por eso, los que tenemos hijos, ¿cuántos tienen hijos? Todos, ¿verdad? La mayoría, pues, de los que estamos aquí. Tenemos que estar bien definidos en nuestro... Mire, yo creo que como padres no tenemos problema en reconocer a Dios como nuestro único Dios, que ya no tenemos santos, ni tenemos vírgenes, ni nada al lado. Pero, ¿sabe? Nuestra mejor manera de reconocer que el Señor es nuestro Dios, que estamos convencidos, es con nuestra manera de vivir y con nuestra manera de servirles. De esa manera nuestros hijos se van a dar cuenta y ellos mismos no van a andar buscando por otros lados, como tantos hijos que vemos, ¿verdad?, de padres que no están convencidos en el caminar con Dios, y los hijos terminan buscando por otros lados, andan buscando de verdad acercarse a otros lados. Aquí, por ejemplo, uno de ellos ya falleció, un matrimonio, uno de ellos ya falleció, pero ¿sabe qué? Ellos estaban comprometidos con Dios, pero empezaron a dejar su caminar con Dios, venían cuando querían y vivían como querían y todo ese tipo de cosas. Entonces sus hijos comenzaron a crecer y comenzaron a ver su manera de vivir, y llegó el momento en que los chavos pues no tenían bien definido ni conceptuado a Dios como su único Dios, y comenzaron a buscar por otros lados. Uno de ellos se fue con los Rosacruces, otro de ellos se fue con los mormones, otro de ellos se fue con los testigos de Jehová y así, todo ese tipo y con otras cosas. Pero ¿saben por qué? Porque los padres no daban esa convicción de tener a Dios como su único Dios. Entonces es una gran responsabilidad lo que nosotros estamos sembrando en nuestros hijos también, nuestra manera de obedecerle, nuestra manera de buscarle. Nuestros hijos lo están viendo y eso es lo que va a definir también el día de mañana en sus vidas, ¿no? Y es lo que estaba pasando aquí, ¿no? Entonces, llega el momento en que Josué los lleva a que tomen una decisión.
cual fuera la decisión, tenían que decidir y alinearse de acuerdo con su determinación. Y no debía haber un lugar intermedio, no hay. Y en nuestra vida tampoco no hay un lugar intermedio. O servimos a Dios o no lo servimos. Nadie puede estar a medias. Una, porque Dios vomita a los tibios. Así de sencillo. Entonces no podemos estar a medias. O le servimos y lo reconocemos como nuestro único Dios o no. No hay a medias. Entonces no debía haber un lugar intermedio, por un lado sirviendo a Jehová y por el otro lado acomodándose a otros dioses, ¿verdad? Tenían que servir solamente a Jehová. Mire, ahorita ahorita ya no he visto a tantos, pero antes teníamos a 3 o 4 familias que ellos venían a la reunión y muchas veces llegaban a la reunión de las 11, pero ya venían de misa. Dicen, no, pues es que nosotros pues todavía estamos allá. Está bien, nosotros nunca forzamos a nadie, pero le decíamos, oren y pues que Dios les dé convicción o algo, ¿no? La mayoría se definió y siguieron, ¿verdad? Y caminando con el Señor. Pero otros definitivamente no, otros tomaron su decisión y bueno, pues es respetable, es la vida de cada quien. Ese es el amor de Dios, que Dios respeta nuestras decisiones. Dios respeta nuestra manera de decidir, pero Josué lo está llevando al momento de la decisión, ¿no? Entonces Josué les dice en el verso 15, ¿verdad? Y sin mal, o sea, le está diciendo, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, estoy leyendo otra versión, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Le está diciendo Josué, yo no tengo ningún problema que ustedes sirvan a quien ustedes quieran, pero defínanse, es lo que Josué le está diciendo. Por no tener muchos ejemplos de seguidores de Jehová, Josué daba testimonio de que él y su casa servirían a Jehová. O sea, no había mucha gente, no había muchos testimonios, y Josué se pone por delante y dice, yo y mi casa serviremos. O sea, yo ya decidí. ¿Quieres seguir? Órale, pero yo ya tomé una decisión, ¿no? Y obviamente quería que su pueblo, a quien había servido por muchos años, pues decidiera lo mismo. ¿Cuántas veces no quisiéramos nosotros eso? Que nuestros hijos y nuestra familia decidiera eso. Pero sin embargo, cada uno le tenemos que dar la respuesta personal a Dios. Y a veces nuestros hijos, pues no. Los amigos, las influencias y tantas otras cosas, les meten cosas en la cabeza y ellos toman otro tipo de decisiones. Entonces, Josué quería que el pueblo decidiera lo mismo que él. Él quería, bueno, a él le hubiera gustado que él decidiera, ¿no? Entonces, aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de ejemplo de fe en Dios está dando usted a quienes le rodean? ¿Es algo que le atrae al Señor Jesucristo? O sea, ¿qué tipo de fe? ¿Qué tipo de ejemplo de fe en Dios está dando usted a los que le rodean? O sea, realmente los que le rodean, ¿cómo ven su fe? Y bueno, ¿y qué pasa con el pueblo? Bueno, pues el pueblo responde, vea lo que dice el verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Ese era un verdadero líder. Era un líder. A mí me encanta la historia de Josué, de ver el liderazgo que él ejercía. Si usted se fija en el verso 14, o sea, primero
Él les habla la verdad y les dice todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Los lleva al momento de tomar una decisión. Pero si usted se fija, no los presiona. Y sabe, eso es lo que tenemos que hacer nosotros igual con la gente. Usted, o sea, simplemente lo que hacía Josué, bueno, háblele de lo que Dios ha hecho. Mira, hijo, pues la verdad, o sea, yo el otro día hablaba, ¿no? Estábamos cenando y uno de mis hijos, no sé, empezó ahí, no, que el trabajo, que no sé qué. Y yo le dije, hijo, mira, tú lo que tienes que hacer es darle gracias a Dios, la verdad, por el trabajo que Él te ha dado. Mira, tu trabajo te ha permitido esto. Y ese trabajo Dios te lo dio. Tú debes de estar contento y tú debes de estar así. Entonces, sí, papá, pero mira que... Y entonces, y estaba yo hablándole, ¿no? Y haciéndole ver, ¿no? Llevando a dónde, tratando de convencerle para llegar al punto de que él tenía que ser agradecido con Dios por lo que él tenía. Y le digo, mira, mientras tú no seas agradecido con Dios y no reconozcas que todo lo que tienes es por la mano de Dios, le vas a batallar. Le vas a batallar. Cuando tú reconozcas que aún el aire que respiras viene de la mano de Dios, vas a comenzar a valorar lo que tienes cada día en tu vida. Y sabe, y la verdad, muchos no valoramos lo que tenemos, porque no estamos convencidos que todo viene de la mano de Dios. Y bueno, los llevas al punto en que dices, pero bueno, tú decides, ¿no? Si tú quieres seguir así, yo no te voy a forzar a que creas lo mismo que yo, le decía yo a mi hijo, yo no te voy a forzar a que tú pienses, a que tú creas y a que que tú actúes como yo. No, Dios me libre de tratar de hacer un clon. Yo no quiero un clon. Yo quiero una gente pensante, que tú estés en los caminos de Dios porque tú sabes que es lo mejor. Y es lo que tenemos que hacer. Y que cometen errores nuestros hijos y todo eso. Y pues bueno, pues ¿quién no comete errores, verdad? Nosotros seguimos cometiendo, y que a pesar de los errores y a pesar de todo, nosotros les seguimos amando. Y ahí mismo les enseñamos, ¿verdad? Hijo, pues bueno, imagínate cuántas cosas. Estaba hablando ayer con un amigo, ¿verdad? Que está allá ¿cómo se llama? En Colorado. Y yo estaba en el aeropuerto ahí en Phoenix, ¿verdad? Y le dije, oye, me dijo, ¿qué ole? Pasando a saludarte, ¿dónde andas? Le dije, pues mira, le mandé mi ubicación, yo estaba en el aeropuerto de Phoenix. Y entonces, y tenía tiempo para textear, ¿verdad? Y ya me puse a textear con él, le mandé mi ubicación en tiempo real, y él me manda la de él, y estábamos, pues, relativamente ahí en el mar, pues nos veíamos muy cerca. Le dije, oye, andamos cerca. Y me dijo, vente, pues, estoy en la casa, vente a tomar un café. Le dije, pues sí, ¿verdad? Nada más que tengo que regresar en 1 hora y media que sale mi vuelo. Y empezamos a chatear ahí, y él me empezó a hablar de la alabanza, del grupo de alabanza, que luego a veces, como él está dirigiendo, él les exige mucho. Dice, ¿sabes qué? Necesito ser muy paciente con el grupo de alabanza porque les exijo mucho. Y yo le decía, bueno, nada más acuérdate de lo paciente que Dios ha sido en tu vida. Y de lo paciente que Dios sigue siendo en tu vida todavía, en la tuya, en la mía y en la de todos. Y entonces él me contesta y me dice, olvídate. Si yo te platicara lo paciente que Dios ha sido conmigo, bueno, ahora no me lo platiques, ahora vívelo, practícalo con la gente que te rodea, con ellos, porque tú dices, es lo que me falta. ¿Sabe? Y tenemos que llegar a ese punto de darnos cuenta en dónde estamos parados. Y de verdad, porque luego le exigimos a la gente, híjole, ¿y sabe qué? Somos como los fariseos. Ponemos cargas en otros que nosotros mismos no llevamos. Queremos santidad en nuestros hijos y a veces nosotros mismos no la tenemos. Queremos integridad y a veces nosotros no lo somos íntegros. Queremos de verdad ser lo mejor y nosotros no. ¿A dónde quiero llegar? Era lo que Josué estaba haciendo. No los estaba forzando a creer como él. Él le dijo, bueno, ustedes decidan. Ustedes decidan. ¿A quién sirven? Yo, en mi casa vamos a servir a Dios. Está bien. Pero muchos de ellos le podían haber dicho, está bien, Josué, respetamos tu decisión,
nosotros queremos servir a los dioses de los amorreos, ¿verdad? Está bien. Y Josué, ¿qué tenía que hacer? Respetarle. Pero sin embargo, gracias a Dios, todo lo que Josué les habló primeramente sirvió para que el pueblo en el verso 16 respondiera y le dijera, ¿verdad? Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Oiga, qué padre contestación. Imagínense que en estos digo, papá, nunca acontezca, papá. Qué esperanzas de que yo no sea agradecido con Dios. Qué esperanzas, papá, de que yo... No, o sea, qué padre. Entonces, esa es la labor que nosotros tenemos que hacer. Yo le estoy hablando de nuestros hijos, pero es la labor que tenemos que hacer con toda la gente, aún con los que no conocen a Dios, porque luego nosotros somos medios tercos con la gente que no conoce a Dios y queremos convencerlos a como dé lugar de que crean como nosotros. ¿Y sabe qué? No. Nosotros tenemos que presentarles un evangelio, tenemos que hablarles del amor de Dios, tenemos que, así como cuando Jesús sanó al endemoniado y le dijo, ve y háblales de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Eso es de lo que le tenemos que hablar a la gente, de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ellos tienen que decidir qué es lo que quieren. Y era lo que Josué estaba pasando, ¿no? Entonces, era lo que sucedía, ¿no? Entonces, por eso le dice el pueblo, ¿verdad? Entonces parece que los líderes de Israel fueron sorprendidos y en un sentido casi ofendidos por el desafío de Josué. Por eso la contestación, ¿verdad?, del pueblo dice, nunca tal acontezca. Oye, estás loco, ni se te ocurra que dejemos a Jehová para andar sirviendo a otros dioses. Por lo menos parecían estar muy seguros de su decisión afirmativa. Y ellos basaban su decisión también en la historia, en lo que habían vivido. Reconocían aún más claramente como pueblo que su Dios continuamente les había rescatado de peligros y que les había llevado a este punto tan solemne. Ahora podían ver que era Él quien hizo todo esto y no ellos mismos. Apartarse ahora y servir a otros dioses era aparentemente lejos de sus pensamientos. Dios siempre está buscando personas listas a renunciar a todo para servirle a Él sin reservas. Dios está buscando, Dios siempre está buscando personas listas a renunciar a todo para servirle a Él sin reservas. Es lo que Josué lo estaba confrontando. Servirle con integridad y verdad. Entonces, le repito, Dios siempre está buscando personas listas a renunciar a todo para servirle a Él sin reservas. Yo le pregunto, ¿usted está incluido en este grupo? ¿O hay un Dios en su vida que le domina ahora? El Dios trabajo, el Dios económico, el Dios comodidad, el Dios apatía, el Dios... ¿Ha considerado la grandeza y la bondad de Dios en su propia vida sin responderle? Bueno. Entonces vemos un desafío profundizado y un pacto renovado. Vea lo que es el verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. Dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios.
Oiga, qué tremendo, ¿no? Josué deseaba que Israel fuera sincero. Josué quería estar seguro de la sinceridad de la decisión de Israel. Y parece que su respuesta fue influida un poco por emociones y hecha a la ligera. Y mire, todos hemos hecho decisiones a veces así, sin razonar mucho de antemano. Y por el otro lado, Josué entendía bien la propensidad humana de pecar o rebelarse contra Dios. Por eso le dice al pueblo israelita, ¿no?, que en pecado no podrán servir a Jehová por ser santo, y que además no toleraría la rebelión de ellos. En el verso 14, Josué le dice: quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. O sea, el pueblo todavía seguía teniendo esos dioses en su vida. Por eso Josué los estaba llevando a que tomaran una decisión. Todavía había ahí algunas actitudes de ellos de a lo mejor de adorar a esos dioses, ¿verdad? Y era lo que le estaba diciendo. Y entonces aparentemente había algunos ídolos o dioses ajenos entre el pueblo israelita. Y para ellos y para nosotros cualquier cosa puede ser Dios, ya sea material o no, que manipula o pelea contra nuestra devoción regular a Dios. Y la iglesia de hoy puede ser culpable de idolatría. El asunto es si la iglesia está quitando de entre sí misma estos dioses, ¿verdad? Como tantos que hay ahora, ¿no? Siguen algunas posibilidades de dioses modernos en las iglesias. Por ejemplo, la prosperidad material. ¿Qué me dice, no? Mire, de verdad, usted y yo le tenemos que dar gracias a Dios de la iglesia donde estamos plantados. De verdad, créamelo, O sea, uno que sale y conocemos otros lados y otras iglesias y gente de otras iglesias que han dejado sus iglesias y se vienen acá. Me tocó ver una escena, híjole, bien tremenda, bien triste, la verdad. Fuimos a una iglesia y el hijo del pastor, pues, estaba en una iglesia de la prosperidad. Todo era prosperidad, todo eso. Pero bueno, el papá y los hermanos del cristiano, que van a la iglesia de Casa de Oración, hablaron con él y dijeron: no, mira, hijo, ve, busca una iglesia donde tú seas alimentado, edificado a través de la palabra y todo eso. Pues ándele que el hijo salió de la iglesia de la prosperidad y bueno, pues a él los amigos todos lo llevaron a una iglesia de Hillsong. ¿Ha oído hablar de Hillsong? Híjole, no, hermano. Total, se comenzó a congregar él y su novia en la iglesia de Hillsong y comenzaron a congregarse ahí. Hablaron con el pastor que se querían casar y el pastor ahí los casó. Entonces el pastor de Casa de Oración fue con su esposa, con sus hijos, ¿verdad? La mamá de ese hijo pues, ya murió, y el pastor fue con su actual esposa, ¿no? Porque pues, era viudo y se volvió a casar. Y pues ándele, que estaban grabando la boda y todo eso. Y el pastor me enseñó la boda. Y me dijo: mira, pastor, nada más para que veas, ellos se dicen cristianos, y se dicen cristianos, pero íntegros, todos los de Hillsong. Pero mira, y sale la boda ahí, pero empiezan a tocar una música para que bailen el vals, esos rollos, ¿no? de las bodas, que sacan ahora su rollo de que tienen que bailar el vals. Entonces empieza el novio, ya casado, ¿verdad? Empieza el novio con la novia y empiezan a bailar el vals. Pues ándele que el pastor llega, ¿verdad? El pastor y la esposa del pastor llegan y lo separan. Entonces, si el pastor iba a bailar, ¿con quién era lo más adecuado que bailar el pastor? Pues con la mujer, ¿no? Con la novia. No, lleva y los separa y el pastor se pone a bailar con el muchacho. Y estaban bailando los dos y ¿sabe qué? Estaban actuando con actitudes de homosexualidad. El pastor haciendo ademanes homosexuales al muchacho, pues, y el muchacho, bueno, pues, como diciendo, pues es mi pastor, empieza también a portarse igual. Y entonces los dos están bailando ahí y luego se agarran la cara, ¿verdad? Y el pastor le agarra la cara al muchacho y baila de cachetito con él y empiezan así con algunos ademanes de homosexualidad. Bien feo, ¿no? Horrible. Yo lo estaba viendo ayer, antier,
Y entonces, y dije, no puede ser. Le dije, pastor, ¿y qué hizo? Es su hijo. Me dijo, pastor, me salí. Yo sé que si en ese momento yo voy y hago algo, le voy a destrozar la boda a mi hijo, la verdad, porque yo sé que no le va a gustar, y el pastor, y hasta entonces tomé la decisión y dijo, ¿sabes qué? Ya cumplí, ya estuve en la ceremonia, yo ya no puedo estar aquí. Esto no va de acuerdo a los principios que tenemos. Dice, no, papá, pero que... Adiós, hijo. Y que Dios te bendiga, que seas feliz y nos vemos a tu regreso. Dice, pastor, horrible. Se pusieron los asientos para los padres de los novios y la mamá de este joven, le digo, falleció. Ándele, pues el pastor le dijo, no, ella no es tu mamá, ella no tiene que estar adelante. La que tiene que estar adelante es tu mamá. Vamos a hacer un letrero con el nombre de tu mamá y lo vamos a poner en la silla a un lado de tu papá. Entonces ahí estaba el letrero de la difunta. Y tú vas a voltear y le vas a decir a tu mamá y a tu papá, gracias por darte la vida, ¿no? Entonces yo le dije al pastor, ¿por qué usted permitió esa falta de respeto para su esposa? Me dijo, pastor, yo sé que podía echarle a perder la boda a mi hijo, y por eso soporté muchas cosas. Y me decía, pastor, usted no sabe, de verdad, las iglesias que hay aquí están fuera de onda. Y sabe, y eso era lo que estaba pasando ahí. Josué estaba llevando al pueblo, porque todavía había una mezcolancia ahí con ese tipo de cosas. Todavía los israelitas tenían otros dioses. ¿Por qué cree que Josué llega al momento de confrontarlos y decirles que a quién iban a servir? Si ellos hubieran estado bien, si Josué los hubiera visto, que ya el pueblo de Israel estaba sirviendo a Dios y caminaban con Dios, ¿había necesidad de confrontarlos de esta manera? No. Había necesidad de desafiarlos, ¿verdad? A ver, ¿a quién van a servir? O sea, pues no. Yo sé, por ejemplo, aquí, si hacemos un desafío como ese, por aquí se me ocurrió decirle, ¿saben qué? Vamos a hacer un desafío, porque, bueno, yo sé que los que estamos aquí somos cristianos y reconocemos a Dios como nuestro único Dios. Pero sin embargo el pueblo estaba contaminado, estaba ahí. Y sabe, así están muchas de las iglesias. Hillsong se caracteriza como una de las iglesias en el mundo que más pastores homosexuales tiene. Y tienen una libertad para todo. Entonces tú dices, híjole. Y no le extrañe que en no muy largo tiempo usted escucha hablar de una iglesia de Hillsong aquí en Guadalajara, porque están penetrándose en todo el mundo. Y la gente, pues, Hillsong, están llegando a las iglesias, principalmente los jóvenes. Pero mire, cada día va a ser mucho más, de verdad, vamos a ser confrontados y tenemos que definirnos más a quién tenemos que servir. Así como el desafío que le hizo Josué al pueblo de Israel, ese desafío lo vamos a tener nosotros cada día, porque cada día el abismo se va a hacer más grande entre la separación de la verdadera iglesia o las que se dicen cristianos. Y cada día tenemos que definirnos a quién vamos a servir. Y era lo que estaba pasando. Entonces, la imagen de Jehová aquí en los versículos 19 y 20 es una que refleja su santidad y justicia, y como resultado odia el pecado. Es uno que espera lealtad completa por cuanto es el Señor. Y es percibido aquí como alguien esperando tal lealtad y a la vez preparando para castigar a los que no son leales. Pobre de este pastor, la verdad. Y hace poco fuimos a otra boda cristiana e igual, no. El papá de la novia era pastores. Y ahí andaban echándose sus bailaditas, y andaban bailando ahí. Es que estas cumbias nos gustan mucho. Y sabe, un montón de jóvenes que se dicen cristianos y viendo a los pastores participando en este tipo de cosas. ¿Sabe?
Es una gran responsabilidad. Créamelo. Es una gran responsabilidad la que tenemos. Nosotros como pastores, pero también ustedes tienen responsabilidad con su vida. ¿Cómo está su vida? La otra vez escuché a un hermano ahí que andaba ahí y a todo el mundo le andaba diciendo, no, yo todos los días me tomo mi copa de vino tinto porque eso me ayuda bien para las cuestiones cardiovasculares. ¿Y sabe qué? Yo tuve que, bajita la mano, agarré a él y a su esposa y le dije, ¿sabes qué? Te voy a pedir un favor. Aquí, dentro de la iglesia, ya no le digas a nadie. Si tú lo quieres hacer en tu casa, hazlo. Pero tú y Dios. Tú, tu esposa y tú y Dios. Pero no andes contaminando a los demás y sobre todo a jóvenes. No, pues es que esto, no, es que yo día todos los días. Ah, bueno, pues mira, si él puede, pues yo también puedo. Hermanos, va a llegar el momento en que tenemos que tomar una decisión. Y casi está llegando. Que tenemos que definirnos. Y créanmelo que cada vez vamos a hacer menos. Cada vez vamos a hacer menos. Porque pues, ¿a quién le gusta? ¿No? Y la Biblia no. ¿Ha escuchado los mensajes que compartió el pastor Chuy, no? Es necesario que esto acontezca. ¿Qué dice la Biblia? Ancho y espacioso el camino, ¿a dónde? Y angosto y estrecho el camino a la salvación. Angosto y estrecho. O sea, donde solamente pasan unos pocos. Vamos a terminar ya aquí. Entonces, vemos ahí, entonces, pues, ay. Entonces, ahí el pueblo aseguraba que su decisión era sincera. ¿Sí? Entonces, sigue un intercambio entre Josué y el pueblo en los versículos del 21 al 24, ¿verdad? Y ahí el pueblo aseguraba que el pueblo aseguraba a Josué que su decisión era sincera de servir y obedecer a Dios. Es importante observar aquí que en este relato el pueblo, ni una vez, fíjese, el pueblo, fíjese bien, ni una vez se comprometió de quitar a los dioses, aunque Josué los exhortó a hacerlo 2 veces, ¿sí o no? No se comprometió. En el verso 14 y en el verso 23, Josué les dice, en el verso 23 le dice, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. O sea, ellos seguían viviendo en sus tiendas con sus dioses. Josué los confronta y dice, quitad de entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová vuestro Dios. En ningún momento se comprometieron ellos a hacerlo, fíjese. Da a entender que no entendían el gran riesgo de entretenerlos. Ahí, qué tremendo, ¿no? Después vemos un pacto realizado, ¿no? Después hizo pacto, ¿verdad? Entre ellos y Jehová, basado en su declaración de servir a Jehová y solo a él. Fue una ocasión muy solemne. Después de hacer el pacto, hizo lo siguiente, ¿no? Le repitió la ley de Moisés. Escribió el pacto en el libro de la ley, en el verso 27. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. 29. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Y también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Josué hizo todo lo que pudo para asegurar la lealtad continua a Jehová en este discurso. Les dio una presentación clara de la mano protectora y misericordiosa de Dios desde el tiempo de Abraham hasta su tiempo. Les hizo escoger a quién servir. Ellos tenían que escoger. No lo hizo por ellos. Ellos tenían que escoger. Cuestionaba su sinceridad de dejar los dioses ajenos para servir a Dios. Esto les ayudaría a ser dueños de sus decisiones. Basado en su decisión y las promesas de Dios, hizo un pacto y levantó una piedra como testimonio. Esto formalizó y selló su compromiso. Ahora Josué pudo morir en paz y habiendo agradado y habiendo servido al Señor para toda su vida. Qué tremendo, hermano. Fíjese,
Josué murió en paz. Probablemente él se fue, a lo mejor viendo cómo todavía el pueblo, algunos del pueblo de Israel seguían con sus dioses por ahí. Pero sin embargo, él hizo lo que tenía que hacer. Él cumplió. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Lo que nos toca hacer. Ya lo que los demás hagan, eso ya no nos corresponde a nosotros. Es decisión personal de cada quien. Que Dios le bendiga.